Según la morfología, entonces, los neos se clasifican como patrón en empedrado, patrón globular, de los cuales ya hemos hablado en las charlas anteriores, patrón reticular, patrón azul homogéneo, patrón en estallido de estrellas y patrón inespecífico. Como lo mencionó el doctor Merlano, lo primero que debemos hacer es definir si estamos enfrentándonos a una lesión melanocítica o no melanocítica. Para esto entonces vamos a guiarnos por los 4 criterios dermatoscópicos de lesión melanocítica. El primero de estos es la red de pigmento, que se define como unas líneas cafés que se cruzan entre sí sobre una pigmentación café clara y corresponden al pigmento en las puntas de las crestas. Esta red de pigmento se asocia característicamente con los neus de unión y los neus lentiginosos. Segundo, tenemos la presencia de glóbulos, que son estructuras ovaladas o redondas, algunas veces se agrupan y forman un patrón en empedrado y corresponden a nidos en las puntas de la unión dermoepidérmica. Se correlacionan con los neus congénitos, los neus compuestos y los neus dérmicos. En tercer lugar, tenemos el patrón azul homogéneo, que es una mancha de pigmento donde no se reconoce ninguna estructura dermatoscópica y se correlaciona con un depósito de melanocitos en la dermis reticular y papilar. Estos característicamente corresponden a los neus azules. Y por último tenemos el patrón en proyecciones o en estallido de estrellas, que se presenta con proyecciones bulbosas o pseudópodos y que se asocia a los neus de Spitz y neus de Reed. Además de estos 4 puntos que acabo de mencionar, también debemos clasificar las lesiones según el patrón paralelo en la piel acral. Entonces denominamos patrón paralelo del surco cuando el pigmento se deposita en los surcos, que corresponde a una lesión benigna, y patrón paralelo de la cresta cuando se localiza en los acrosiringios, que corresponde a una lesión maligna. Luego entonces de definir si se trata de una lesión melanocítica o no melanocítica, vamos al segundo paso, que es definir si estamos hablando de una lesión benigna o maligna. Estos son los neus que vamos a desarrollar durante la charla. Entonces tenemos que el patrón globular en empedrado es el patrón característico de los neus congénitos, de los neus compuestos y dérmicos en la población adulta. Acá tenemos un ejemplo de una lesión melanocítica con un patrón en empedrado, uniforme, homogéneo. Otra lesión con patrón globular en cuero cabelludo. Otra lesión melanocítica con un patrón globular, se observan unos glóbulos uniformemente distribuidos. En segundo lugar tenemos este tipo de neus que la doctora Puch nos describió, que es la presencia de un retículo con una corona de glóbulos en la periferia. Este tipo de neus es característico de las lesiones en la pubertad, significa que son neus que están en crecimiento y que no es normal tenerlos en adultos mayores. Tenemos entonces la presencia de una red de pigmento con una corona de glóbulos en la periferia. Red de pigmento con corona de glóbulos en la periferia significa que es una lesión activa, en crecimiento, una lesión inestable que podemos ver normalmente en niños y adolescentes. Luego pasamos al patrón reticular, que es el característico en los neus de los adultos y de los neus adquiridos. Tenemos entonces una red de pigmento, café clara y café oscura, bien definida, muy homogénea. Acá tenemos otra red de pigmento, algunas zonas un poquito más prominentes. Posteriormente entonces pasamos al patrón en estallido de estrellas. Como les dije, es el característico de los neus de Spitz y neus de Reed. Se ha visto que este patrón hace parte de un espectro de crecimiento de las lesiones. Se dice que inicialmente hay una lesión globular con patrón globular, posteriormente hay un patrón en estallido de estrellas, luego se forma un patrón homogéneo y finalmente hay una involución.
Todas las lesiones con este tipo de patrón en un adulto deben extirparse porque siempre debe sospecharse o un Nevus de Spitz atípico, o un Nevus de Spitz en el adulto o un melanoma de spitzoide, perdón. Tenemos entonces acá una lesión melanocítica con patrón en estallido de estrellas, otra lesión en una niña con un patrón en estallido de estrellas, y esta en una bebé de 3 años con unas proyecciones en la periferia muy características de este patrón. Entonces aquí vemos la progresión, como les mencioné, inicialmente hay presencia de glóbulos, posteriormente se forma el estallido de estrellas y finalmente se forma un patrón homogéneo que terminará en involución. El patrón homogéneo, como les dije, es característico de los nevus azules. Vemos entonces una mancha de pigmento sin reconocer ningún tipo de estructura en el centro, una pigmentación azul homogénea, otra lesión similar y otra similar con una pigmentación azul homogénea y no reconocemos ninguna estructura en el centro dermatoscópico. Finalmente el patrón paralelo acral, que les mencioné, el patrón paralelo del surco que vemos en los nevus benignos. Ahorita hablamos entonces del análisis de los del análisis de patrones en los nevus. Entonces dijimos que debe evaluarse la simetría, los colores, el patrón global que fue el que acabo de describir. Luego entonces hablaríamos de la distribución del pigmento y de algunas estructuras específicas. Entonces hablemos un poquito de los colores. En dermatoscopia existen estos 7 colores que son el café claro, el café oscuro, o marrón claro, marrón oscuro, rojo, blanco, azul, negro y gris. Estos colores van a cambiar dependiendo del depósito de melanina en la piel. Tenemos que entre más superficial esté estos depósitos de melanina, el color va a ser más negro. Si se depositan en la epidermis van a ser ya un tono más café claro, café oscuro. Si se deposita en la dermis superior va a tener un tono más gris y en la dermis media ya va a tener un tono más azul. Ahora vamos a hablar de la distribución del pigmento. Tenemos entonces que el pigmento se puede distribuir de forma homogénea o uniforme, puede distribuirse con una hiperpigmentación central, puede haber hipopigmentación central, puede haber una hiperpigmentación excéntrica, una hipopigmentación excéntrica, que vemos acá, o una hiper e hipopigmentación multifocal o un patrón en parches. Tenemos este ejemplo de una pigmentación uniforme, glóbulos bien distribuidos. Tenemos una hiperpigmentación central con un patrón globular, otra hiperpigmentación central en un patrón reticular, una hipopigmentación central, un nevus con retículo en la periferia, una pigmentación excéntrica, pero se puede observar que el retículo sigue siendo muy simétrico, muy homogéneo en toda la lesión, otra pigmentación excéntrica, y una pigmentación multifocal o en parches, en un nevus melanocítico de patrón reticular. Otra pigmentación en parches, en un nevus con patrón reticular. Esta es otra clasificación, se pueden clasificar entonces los nevus según la localización. Hablamos entonces de los acrales cuando el pigmento entonces se deposita como líneas paralelas pigmentadas en los surcos o perpendiculares a los surcos. En las uñas el pigmento se va a distribuir en bandas compuestas por esas líneas paralelas que tienden a ser uniformes y bien distribuidas con un ancho muy uniforme. En los genitales vamos a encontrar un patrón mixto, vamos a encontrar la presencia de retículo asociado también a una pigmentación azul-gris, y en la cara se forma el patrón pseudoreticular porque, como hay aperturas foliculares o folículos pilosos, la pigmentación está interrumpida por estas aperturas foliculares. Entonces vamos a empezar a hablar de estos nevus específicamente
Hablamos inicialmente de los nevus de unión, compuestos y dérmicos. Esto depende de la localización de los nidos. El nevus de Una y el nevus de Miescher, que son los nevus, son un subtipo de nevus intradérmico. Los nevus de Spitz, el alonevus y el nevus de Meyerson, que son nevus con reacción inflamatoria. El nevus congénito, el nevus atípico, que es un subtipo del nevus adquirido, el nevus acminado y los nevus recurrentes. Comencemos entonces con los nevus intradérmicos. Los nevus intradérmicos se caracterizan clínicamente por pápulas café claras o color piel. Generalmente tienen pelos terminales y esto nos sirve para diferenciarlo de un carcinoma vasocelular. Pueden tener ausencia de retículo, o sea, ser color piel, pero también pueden tener pigmento claro, homogéneo o glóbulos. La vasculatura es importante porque nos permite reconocerlos, forman unos vasos en coma, que ahora los vemos en las fotos. Hacen clásicamente el signo del bamboleo, que es cuando apoyamos el dermatoscopio, la lesión se moviliza con el movimiento del dermatoscopio y esto también nos sirve para diferenciarlo de un carcinoma vasocelular. Y tenemos las dos variantes que se las mencioné ahora. Entonces tenemos un nevus intradérmico casi hipopigmentado, color piel, con algunos folículos pilosos. Acá podemos reconocer entonces algunas estructuras, vasos en coma, nevus hipopigmentado, aquí vemos los vasos en coma. Un nevus intradérmico con algo de pigmento puede tener retículo o glóbulos, pero generalmente son hipopigmentados porque los nidos se depositan en la dermis. Tenemos entonces el nevus de Una, que es un nevus intradérmico localizado en el tronco y en las extremidades. Generalmente son papilomatosos, laxos, hacen el signo del bamboleo y no están presentes al nacimiento. Son este tipo de nevus que se movilizan cuando desplazamos el dermatoscopio. Y el nevus de Miescher, que son nevus localizados en cara, generalmente tienden a ser más duros, no son tan móviles como el nevus de Una y pueden tener también pelos terminales. Tenemos entonces los nevus de unión, que tienden a ser máculas, no son palpables, café claro oscuro. Generalmente tienen un patrón reticular con un centro hiperpigmentado. Los bordes tienden a difuminarse en la periferia y por lo general están presentes en zonas no expuestas al sol. Entonces tenemos acá un nevus con patrón reticular con un centro hiperpigmentado, un nevus de unión. Y el nevus compuesto es una lesión palpable con pigmento que tiende a crecer con los años y a cambiar un poco de color. Generalmente forman el patrón globular, pero también pueden tener reticular y homogéneo y también presentan pelos terminales. Este nevus compuesto tiene varios subtipos, donde está el nevus de Cockayne, que es una lesión en diana donde hay un centro hiperpigmentado, una periferia más hipopigmentada y finalmente los bordes nuevamente hiperpigmentados con retículo en la periferia. Los nevus en eclipse, que son los nevus que tienen un centro hipopigmentado y el borde hiperpigmentado, simulan como un eclipse de sol. Y los nevus que tienen fenómeno inflamatorio o reacción inflamatoria, que están el nevus de Sutton y el nevus de Meyerson. El nevus de Sutton, o también conocido como alonevus, son nevus melanocíticos que tienen una hipopigmentación en la periferia que tiende a ser hipopigmentada o acrómica. Generalmente se presentan más en niños o en adultos jóvenes, los podemos encontrar únicos, pero también pueden ser múltiples, simultáneos, y algunos pueden tener tanta reacción inflamatoria que puede llevar a involución completa de la lesión melanocítica. Se ha visto una asociación en un 20% de los casos con vitiligo, enfermedades autoinmunes, quemaduras y pacientes también con melanoma que tienen una reacción inflamatoria importante frente al tumor. Es importante, ha sido muy debatido cómo es el manejo de estos alonevus, porque algunos tienen la tendencia a quitar la lesión y a resecar incluyendo el halo, pero lo más importante es evaluar el halo como tal. Si presentamos un halo que es
simétrico, regular, bien definido, como en estas lesiones, se pueden observar. ¿Sí? Este es un niño con varios nevus de Sutton, alonevus, algunos ya están llegando a la involución. Aquí vemos uno de ellos con el halo en la